Bueno, uno de los temas más relevantes de este fin de semana fueron las elecciones en El Salvador y la inapelable victoria de Nayib Bukele. Ya con un 70% de las mesas escrutadas vemos que Nayib Bukele ha ganado con un 83,13% de los votos, seguidos por Manuel Flores del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional con un 6,95% y Joel Sánchez de Arena con un 6,15%. Y para eso, y para hablar sobre esta elección y las implicancias que tiene la política latinoamericana, está con nosotros don Patricio Gajardo, profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, máster en Relaciones Internacionales de la consultora Dorfman Gataz. ¿Cómo está, Patricio? Un gusto tenerlo. Muy bien, Juan. ¿Y tú, cómo estás? Muy bien, con mucha ganas aquí de conversar sobre esta reelección que es muy aplastante, pero que en principio no debería haberse llevado a cabo, según algunos especialistas, leyendo la Constitución de El Salvador. Es decir, Nayib Bukele renuncia 6 meses antes y eso le permite su reelección, es decir, una reelección no exenta de cierta polémica. Sí, sin lugar a duda, la reelección no fue exenta de polémica porque no puede haber una reelección inmediata para un presidente de El Salvador. Incluso hay un periodo de 10 años en lo cual no se puede reelegir el presidente de El Salvador. Sin embargo, hubo una interpretación, yo no diría maniquea ni torcida, pero sí discutible, que es justamente lo que tú señalabas, en la cual él aplicó, uno diría, un cierto resquicio legal, que fue renunciar 6 meses antes, con lo cual entonces no hubo una reelección inmediata, sino que se designó a otra persona como presidente y eso fue aceptado y aprobado por el Tribunal Electoral. Exactamente, estaba justo buscando el artículo de la Constitución de El Salvador que justo dice algo parecido a lo que voy a decir ahora. Es decir, no puede ser presidente alguien que estuvo 6 meses antes o los 6 meses anteriores como presidente. Entonces, en relación a ese artículo... Ese es el resquicio. Claro, exactamente. Tú sabes que el derecho en muchos ámbitos se puede interpretar. Ahora, yo reconozco que si uno hace la comparación, por ejemplo, con la discusión que se dio en el caso de Bolivia con Evo Morales, cuando él planteó ir a la reelección y que posteriormente incluso hizo un plebiscito para permitir la reelección y el plebiscito fue rechazado, después él de todas maneras apeló al Tribunal Electoral y se señaló que, bueno, él podía porque era un derecho humano ser elegido. Y eso me parece mucho menos coherente con una interpretación discutible. Yo no te la niego, Juan. Sí, no, pero mire, si quiere la paso a leer como para que... aplicable. Mire, lo paso a leer. Dice el artículo 152. No podrán ser candidatos a presidente de la República. 1. El que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Es decir, en ese sentido, Nayib Bukele utilizó un resquicio que al final fue aceptado por el Tribunal Electoral. Por el Tribunal Supremo. Sí. Pero en relación a eso, y más allá de que si puede ser cuestionable o no esta reelección, la victoria de Bukele en la urna ha sido realmente aplastante. Y yo justo te quería preguntar, Patricio, en relación a las claves de este éxito aplastante. A ver, liderazgo, inteligencia, capacidad de comunicación, resultados concretos en un país primero muy pequeño que estaba secuestrado por las maras, que eran pandillas que extorsionaban, sicariato, es decir, era un verdadero secuestro
del país, en la cual se transformaba en el país más violento del mundo. Esto no solamente está en El Salvador, sino que en Guatemala y Honduras, lo que se denomina el Triángulo Norte de Centroamérica. Pero particularmente las maras, y las dos más importantes, la Mara Salvatrucha y Barrio 18, eran las más importantes y las que tenían absolutamente controlado el país. Hay que considerar un poco, para explicar qué son las maras, cómo surgen. No olvidemos que El Salvador vive una guerra civil en la década de los 80. Muchos salvadoreños huyen a Estados Unidos. De hecho, los salvadoreños en Estados Unidos son gran parte de los que aportan, digamos, los dólares a muchos salvadoreños que viven en El Salvador. Esa guerra civil lleva a que los salvadoreños que llegan a Los Ángeles principalmente se topen con los carteles mexicanos. Claro. Y a partir de eso se forman las maras. Y las maras son mafia focalizada que regresan a El Salvador luego de la guerra civil y la pacificación en la década de los 90, y entonces empiezan a controlar absolutamente el país, ya virtualmente secuestrarlo, transformándolo en el país más peligroso del mundo. Y ya que tú me estabas preguntando por Bukele logró algo impresionante. Claro. Los resultados son evidentes. Es el país más seguro, no solamente de Centroamérica, sino que a nivel mundial. O sea, es algo increíble en 4 años de gobierno. Así es, estamos con don Patricio Gajardo, profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, máster en Relaciones Internacionales de la consultora Dorfman Gataz. En relación con eso, y todavía, aunque parezca raro en un país tan chico, todavía no tenemos los resultados enteros, es decir, de las elecciones presidenciales, y tenemos recién un 7% de las mesas escrutadas en las elecciones legislativas, ¿no es cierto?, para la Asamblea Legislativa. No sería un misterio en que el resultado aplastante que recibe Bukele también lo reciba su partido político en el poder legislativo. Bukele dijo que El Salvador va a ser el único país con un partido único en un sistema plenamente democrático. ¿Qué opinión le merece esas declaraciones de Nayib Bukele? Estoy de acuerdo en que efectivamente las elecciones se llevaron a cabo en forma absolutamente democrática, transparente, sin restricciones a los medios de comunicación, no hubo restricciones a los líderes de la oposición. No puedo negar de que durante el mandato de Bukele su liderazgo fue teniendo contratiempos con la Asamblea Nacional, hubo cambios a nivel del Poder Judicial que estaba fuertemente, digamos, con altos niveles de corrupción, etcétera, y que hacía inviable la lucha contra las maras. Y los estados de excepción. Recordemos que gobierna con estado de excepción, que le da atribuciones especiales para justamente detener y restringir los derechos civiles de la población, y particularmente de las detenciones arbitrarias. Entonces, en ese sentido, uno podría tener ciertas aprehensiones en cuanto a la lucha contra estas bandas delictuales, pero los resultados son evidentes. Y yo te diría que además, siendo un país muy pequeño, insisto, con 6,5 millones de habitantes, con 20.000 kilómetros cuadrados, equivalente para hacer una comparación con Chile. Chile tiene 750.000 kilómetros cuadrados, por lo tanto estamos hablando de casi una región de Chile. En términos prácticos, el cambio es impresionante. Es un país que era casi desconocido a nivel mundial. Y Bukele tiene un liderazgo no solamente en El Salvador, sino a nivel internacional. Sí, claro. La última CADEM, eso mismo, te recuerdo, Juan.
Eso mismo le iba a comentar sobre Ya, coméntame entonces. esta influencia de Nayib Bukele, impensada para un presidente de El Salvador hace unos años atrás. Absolutamente. Claro. Y mi pregunta va ligada en relación a la influencia que puede tener en América Latina y también en América Central. Hay dos datos importantes a tener en consideración. Bukele ha tomado un discurso bastante partidario de una cierta unidad política en América Central. Eso por una parte, y también, como muy bien dijo usted, una de las últimas encuestas CADEM, ¿no es cierto?, Nayib Bukele tiene en nuestro país un 85% de conocimiento, que ya se lo querría cualquier candidato a la presidencia en Chile, y un 78% de aprobación. Entonces, en relación con eso, ¿cree usted plausible que una cierta irrupción de algún candidato presidencial intentando emular a Bukele para las próximas elecciones presidenciales en Chile? A ver, Juan, me hiciste casi 3 preguntas en una. No, por supuesto. No, tiene todo el tiempo del mundo. Contestando como corresponde. Primero, es particularmente raro que particularmente en Chile, yo que me dedico a las relaciones internacionales, que un presidente extranjero sea tan conocido. Estamos hablando de un 75% de conocimiento, y que no sea Donald Trump o Biden, me refiero de ese tipo de país. Estamos hablando de un presidente de El Salvador, que mucha gente no sabe ubicarlo en el mapa. Entonces, que tenga ese nivel de reconocimiento y más encima una visión positiva, yo te diría que es casi un suceso a nivel nunca visto. Nunca visto. La segunda pregunta es de si efectivamente Bukele... Perdón, ¿cuál era la segunda pregunta? Porque había una tercera, si se puede... la repito encantada. En relación con el fenómeno Bukele en Chile, si esto puede tener unas repercusiones para las próximas elecciones presidenciales, y la otra en relación con Bukele y América Central, es decir, cuán plausible es que el liderazgo de Bukele lo de América Central, muy importante. Bueno, primero está teniendo repercusiones en América Central, eso es evidente, particularmente, como te llamaba yo, en el Triángulo Norte, y lo que tú indicabas, América Central siempre ha vivido una especie de tensión. En algún momento fue un solo país, que no incluía Panamá, pero era un solo país en un periodo relativamente, corto de tiempo en la historia después de la independencia. Evidentemente Guatemala y Honduras tienen una situación similar en términos de violencia. La presidenta de Honduras sí ha intentado, sin el liderazgo de Bukele y sin los resultados de Bukele, una política similar. Y el presidente de Guatemala, que acaba de ser ungido, no va por esa misma línea, así que no creo. Pero sí el referente de formar una unión centroamericana, en la cual el liderazgo sea muy potente. Yo creo que falta, ¿sabes qué?, el componente económico, que es un poco... Bukele logró grandes resultados en el tema de seguridad, pero ahora falta que haya un desarrollo económico, que lo está teniendo, ha hecho grandes eventos, él sabe comunicarse, ha colocado El Salvador en el mapa a nivel mundial, cosa no menor considerando lo pequeño del país. Y además la mala prensa, de los medios hegemónicos, claro. Toda la razón. Pero piensa tú que hizo el Miss Universo, está haciendo un estadio con plata china, que va a ser el estadio más grande de Centroamérica y uno de los más grandes de América Latina, a todo dar. O sea, se supone que debería en este tercer mandato preocuparse y producir resultados en materia económica. Y ahí yo creo que sí la incidencia en los países centroamericanos va a ser muy potente. Ahora, volvamos a tu pregunta, Chile. Claro. Yo creo que
el escenario chileno es más complejo que el escenario salvadoreño, porque las maras era un fenómeno más nacional en términos de no tener tanta transnacionalización. Me refiero al crimen organizado en Chile, es mucho más transnacional. Y Chile es un país más grande, más complejo institucionalmente y penetrado por temáticas que afectan a otros países. Claro. Bukele en ese sentido tuvo un liderazgo que pudo ejercer con mucho más fuerza y más fácilmente lo que podría ejercer un presidente en Chile. Ahora, de que la demanda por Bukele y que los resultados que tú me indicabas por la academia reflejan una demanda por poner orden en Chile, una demanda por no solamente poner orden, sino que mostrar personalidad y carácter. Sí, por supuesto. O sea, yo te diría que un liderazgo que no basta con que indique, mire, vamos a poner mano dura, sino que hay que reconocerle a Bukele, primero, que es un hombre del siglo XXI, que se maneja estupendamente bien en la red social, que sabe entregar comunicacionalmente una imagen muy potente y tiene un liderazgo moderno. Entonces son requisitos bastante, y tiene 43 años, Sí, 42 años, disculpa. Entonces tiene una serie de condiciones que por lo menos no se ven en estos momentos en los presidenciables chilenos. Claro. Eso no significa, por favor, Juan, que no pudiera surgir, porque el liderazgo es una combinación de características de personalidad y demandas de la población en una determinada circunstancia histórica. Las demandas en Chile existen por un Bukele. Ahora, que si va a haber un Bukele, si va a surgir un Bukele chileno, eso está por verse. Claro. Eso, por lo menos yo no lo veo ahora, pero no significa que no pueda generarse de aquí a las elecciones. Quedan 2 años todavía. Exactamente, queda mucho tiempo. Bueno, don Patricio Gajardo, profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la consultora Dorman Gataz. Muchísimas gracias, don Patricio, por haber estado aquí en Llegó la Hora. Un placer, Juan. En serio, cuando me requieras, te lo juro. Encantado. Que estés muy bien. Hasta luego. Chao. Bueno, y nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial. Ya estaremos con ustedes. Manden sus audios de WhatsApp. Estaremos escuchándolos atentamente aquí.